nos importa aquí en el Teams? Lo puedes arrastrar nada más. Arrastrar, ¿verdad? Sí, así. Abajo, abajo, abajo en el chat. No carga. Cuando ya no te marque. Sigue marcando. Vamos a ver. Mira, ¿sabes una cosa? Lo que pasa es que en el Teams es nada más la organización. Ah, ya. Con los externos no se puede. Es el employee. ¿Qué archivo les mando? ¿El employee? Sí, es el employees. Ajá. Se los voy a enviar por correo. Está en la segunda sesión. Ahorita se los mando ya. ¿Alguien más todavía tiene problemas? Sí es importante que no se queden callados, no les dé pena, porque ahorita más adelante vamos a hacer un ejercicio de Pareto y también es de los archivos que vimos la clase anterior. Entonces, no se alcanzó a ver en la clase anterior, pero es de los archivos que venían allí. Entonces, para que no tengan ahí, pues, pena de comentarlo. Como quiera ahorita, vamos a hacer la dinámica para que se vayan despertando. Bueno, ¿continúo? En este caso, perdón, todavía dice cargando y creando conexión con el modelo, algo así. Ok. Pero pues yo creo que es el internet, quién sabe. Bueno, ¿alguien más? Si quieren para esperar un minutito más, a ver si carga el modelo ya por completo. Bueno. Bueno, lo que carga el modelo, les comento que desgraciadamente, dependiendo del tamaño de la base de datos con la que estamos trabajando, cuando nosotros utilizamos DAX, en algunas ocasiones sí le pega el rendimiento de nuestra computadora, dependiendo del tamaño del archivo y el peso del archivo y la complejidad de la fórmula, sí le pega a nuestra computadora en cuestión de que empieza a consumir RAM, empieza a consumir memoria, empieza a consumir procesos dentro del CPU, del procesador, y sí nos puede alentar un poquito la máquina. Entonces sí es importante que ahorita las fórmulas que vayamos a ver sí tengan un antecedente de qué es lo que quieren hacer y cómo lo van a hacer, porque si es una base de datos muy grande, pues sí les puede inhibir la computadora. De todas maneras, se van a dar cuenta que no es muy, muy diferente a cómo trabaja Excel, nada más que, pues en este caso, en el Excel hacíamos una fórmula para una celda y ya si comprobamos que estaba bien, la recorríamos para que estuviera en todas las demás celdas. En este caso no, si hacemos una fórmula, eso le va a pegar a toda la columna con la que está relacionada la tabla del archivo. Entonces, esa es una de las razones por las que pega en memoria, pero no pasa nada, es totalmente normal y de todas maneras el impacto no es muy, muy grande, no es como que les vaya a inhibir la computadora 10 minutos, 15 minutos, o sea, a lo mejor les consume, a lo mejor si su computadora es un poquito lenta, un poquito viejita, les llega a consumir 1 o 2 minutos la carga del modelo de datos, pero no les pegan más. Entonces, vamos a pasar a lo siguiente, que sería empezar a crear la información. Dentro de DAX hay dos maneras en las que podemos generar funciones. Es a través de las columnas calculadas y a través de las medidas. En un momento más vamos a ver a qué nos referimos con medidas y a qué nos referimos con columnas. Entonces, lo primero que voy a hacer es mostrarles, y si ustedes también pueden ir haciéndolo a la par, las personas que ya tengan su base de la tabla de empleados cargada en su Power BI, Perdón, vamos a Mario. hacer... ¿Sí? Perdón, Patti dice que no lo pudo cargar. ¿No? A ver. Mandé la imagen, Mario, lo que pasa es que no se pudo por la cantidad. Entonces estaba muy pesado para mi computadora, creo. Si quieres, a ver, déjame ver cuántos registros son para eliminarle a lo mejor algunos. Son 4000. Si quieres, voy a borrarle 2000, Mari. Y se los envío por si les está causando problemas. Con 2000 registros está bien para hacer los ejercicios. Sí, con unos 2000. Voy a poner aquí
empleados 2. Y bueno, por el Teams me dijeron que no se podía. Este archivo te lo mando a ti, Mari, por correo y tú se los Mario, reenvías. en el último correo, ahí vienen todos los, en el último mensaje, ahí vienen todos los correos. Ah, ok. Sí, Ahí. ahí ya para no triangular, Ok. ¿verdad? Aquí está. Se los Sí. voy a reenviar con 2000 registros nada más, por si les está afectando la cantidad de registros. Pues trabajan con este que ya se los doy con menos datos. Y si quieren, para ir a la par, ahorita ya se los acabo de enviar. Si quieren ir revisando y para estar a la par y trabajando con el mismo archivo, voy a cerrar este Power BI y voy a importar desde cero otra vez el archivo. Para estar trabajando todos al mismo ritmo. Ok, entonces abrimos nuestro Power BI, importamos un Excel. Les mandé este archivo que se llama clase 3, tabla empleados, y le puse al final un 2, porque ya esta es la versión que tiene nada más 2000 registros. Dijimos que vamos a importar este que trae el objeto TBL empleados y lo cargamos. Ok, 67 errores. Ok. Entonces voy a hacer la primera fórmula matricial sin usar DAX, pero solamente para que vean cuál es la estructura de una fórmula matricial cuando creamos una columna calculada. Entonces, por ejemplo, aquí tenemos 3 columnas al final, se llaman Gross Pay 2013, Gross Pay 2014 y Gross Pay 2015. Yo les voy a cambiar los títulos. Simplemente para cambiar un título, me posiciono en la columna con la que voy a trabajar, le doy clic derecho al encabezado y selecciono la opción de cambiar nombre. Le voy a poner pagos 2013. A la siguiente columna le voy a poner pagos 2014. Y a la última columna le voy a poner pagos 2015. Esto también lo pueden hacer directamente desde Power Query y Power Pivot. En este caso yo me estoy saltando ese paso pues para darle agilidad a la clase. Entonces ya tengo 3 columnas que se llaman pagos 2013, pagos 2014 y pagos 2015. ¿Cuál es la diferencia entre una columna calculada y una medida? Que la columna calculada es una función DAX que en cuanto se hace, cambia la estructura de la tabla en la que estoy trabajando. En cambio, una medida es un cálculo que se hace externamente y solamente va a impactar en la tabla cuando empecemos a manipular datos dentro del lienzo donde vamos a trazar nuestro dashboard. Entonces, esa es básicamente la diferencia. Columna calculada cambia la estructura de mi tabla. Medida es un valor o es una fórmula que va a afectar al momento de empezar a trazar nuestro dashboard. Entonces, en este caso, vamos a hacer una columna combinada, una columna calculada para empezar. Y la columna calculada va a cambiar la estructura de mi tabla. Por lo tanto, le voy a dar simplemente aquí en mi tabla de Power BI, le voy a dar clic derecho en cualquier sección de todos mis datos y voy a elegir la opción que se llama nueva columna. Cuando yo le doy nueva columna, ustedes van a ver que en esta sección de la derecha se crea un apartado nuevo en blanco que dice columna que no tiene ningún solo dato. De esta sección de la derecha es meramente gráfica. A mí lo que me interesa que ustedes presten el 100% de su atención es en esta sección que está aquí en mediación. Si ustedes pueden ver, se parece mucho a la barra de fórmulas que tiene Excel. Y eso es porque precisamente esta sección está inspirada totalmente en la barra de fórmulas de Excel. Nada más que nosotros aquí es donde vamos a ingresar nuestras funciones DAX para poder empezar a generar la información de nuestros datos. Entonces, por default, cuando yo creo una nueva columna,
en Power BI, me aparece que el nombre de la columna es columna. Yo no puedo modificarlo directamente acá. Si voy a cambiarle el nombre, lo voy a hacer directamente en esta tabla. Entonces yo voy a ponerle aquí como título a esta columna, le voy a poner pagos globales. Y de esta manera ya tengo el título de mi columna. Entonces, mi columna se llama pagos globales. ¿Qué va a contener mi columna? Si se fijan, aquí hay un igual, que es como funciona Excel también para asignar fórmulas, pero este igual me va a desplegar la manera en la cual yo voy a estructurar la función, ya sea DAX o otra función, para poder trabajar con los datos. Entonces, cuando yo seleccione el nombre del encabezado, normalmente en Excel nosotros estamos acostumbrados a poner aquí A1, A4, C5, etcétera. Aquí yo tengo que teclear el nombre de la columna con la que voy a trabajar. En este caso yo quiero sumar los pagos del 2013, los pagos del 2014 y los pagos del 2015. Entonces, en vez de seleccionar una celda, tecleo el nombre de la columna con la cual voy a trabajar, que en este caso es pagos 2013. Y quiero que vean también cómo cuando yo tecleo la palabra pagos, me aparecen todas las columnas que tienen un título similar a esa palabra y adicional al nombre de la columna me aparece también la tabla en la que se encuentra esta columna en su estructura. Si yo si estuviera haciendo este ejercicio con una base de datos, por dar un ejemplo de Access o de SQL, y esa base de datos tiene 50 columnas, aquí me aparecerían los nombres de las 50 columnas y, perdón, los nombres de las 50 tablas que tiene la base de datos y con sus respectivos nombres de cada columna. Entonces, de esas 50 tablas de la base de datos, 30 tienen un campo que se llama pagos, aquí me aparecerían los nombres de las 30 tablas y el nombre de la columna que se parece a esa columna. Por ejemplo, no sé, tabla nómina, pagos. Tabla sucursales, pagos. Tabla bancos, pagos. Me aparecería el nombre de todas las tablas y el nombre de la columna. En este caso, como solamente importé un objeto de tabla, por eso me aparecen únicamente estos tres. Pero eso es bien importante que lo tengan presente. ¿Por qué? Porque si quisiéramos hacer una operación en DAX que hace referencia a tres tablas diferentes y que tienen el mismo nombre de la columna, nosotros tenemos que especificar primeramente el nombre de la tabla y después el nombre de la columna. Aquí nos tocó un poquito fácil porque solamente tenemos una tabla llamada empleados, pero es importante que lo consideren porque eso nos va a hacer utilizar fórmulas con con tablas que estén relacionadas entre sí. Entonces vamos a seleccionar aquí los pagos del 2013, le damos doble clic y ya me genera la estructura que me requiere el Power BI para poder hacer una operación con la columna, que básicamente es el nombre de la tabla y entre corchetes el nombre de la columna. Después de esto, yo le voy a agregar un signo de más porque quiero hacer una sumatoria y voy a buscar los pagos del 2014. Le doy doble clic. Es importante darle doble clic y no dejar solamente el texto pagos porque me va a ocasionar un error. De hecho, si se fijan, aquí ya me generó un error. Me lo pinta en color rojo y me aparece aquí la ayuda. Me dice cannot find name, pagos 2014. Es porque está esperando que exista una función que se llame pagos 2014, pero no existe. Lo que necesitamos es la columna pagos 2014 de la tabla de empleados. Entonces le damos doble clic y ya me autocompleta el nombre correcto que debería tener la columna. Voy a darle otro más y voy a seleccionar finalmente los pagos del 2015 para completar mi fórmula. En este caso ya tengo la estructura del cálculo que va a tener mi nueva columna calculada y es la columna, se va a llamar pagos globales y esta columna de pagos globales va a ser una operación. Esa operación va a ser la sumatoria de los pagos 2013, los pagos 2014 y los pagos 2015. Cuando ya la tenga finalizada, lo único que tengo que hacer para ya darla por activa es posicionarme en esta casilla que está del lado izquierdo de mi barra de fórmulas y darle clic en esta palomita que me aparece. Yo le doy clic y en automático ya me aparece aquí mi nueva columna que se llama pagos globales y el resultado del cálculo que acabo de hacer. Si nosotros quisiéramos cambiarle
el formato que tiene este valor nuevo que me acabo de arrojar, pues únicamente tengo que posicionarme en la celda que quiero cambiarle el formato. En este caso me dio un número, pero yo lo quiero cambiar a moneda. Pues solamente me posiciono en la celda y van a ver que en la parte superior me aparecen unos menús llamados herramientas de tablas y herramientas de columnas. Yo me voy a posicionar en la sección de herramientas de columnas y voy a elegir el signo de pesos para que ya me dé el formato adecuado. También puedo seleccionar las decimales, yo lo voy a dejar sin decimales. Y ahora sí ya tengo los pagos globales del año 2013, 2014 y 2015. Si se fijan, era exactamente igual a como les mencionaba hace un momento. Es muy parecido a cómo funciona Excel, pero tiene sus propias reglas. En este caso ya vimos que las reglas pues simplemente es hacer mención a la columna con la cual vamos a trabajar. Esto todavía no es DAX, pero sigue exactamente los mismos principios de lo que vamos a hacer con DAX. Entonces, lo siguiente que voy a hacer, bueno, antes de continuar, ¿ya pudieron ustedes también hacer esta nueva columna llamada pagos globales o alguien está teniendo dificultades para ayudarlo? Yo no la he hecho, estaba observando lo que estabas haciendo. Ah, ok, si quieren les doy unos segunditos para que alcancen a hacerlo. Si alguien quiere compartir pantalla o algo así porque tiene dudas, sin problema lo puede hacer. Y aquí le vamos dando solución. Selene, ¿todo bien? Sí, yo iba junto contigo. Ok, Andrés, ¿qué tal? También, iba junto contigo, ya voy ahí. Excelente. Oscar, ¿todo bien? ¿O tenemos ¿Todo bien? dificultades? Ah, todo bien. Me tardé un poquito en quitar los decimales, pero ya quedó. Horacio, ¿también? ¿Todo bien? Sí, nada, has tenido problemas con mi micrófono, pero Ah, sí, ok. ya lo arreglé. Gracias. Mario, ¿Sí? perdón, Horacio, perdón, Mario. Precisamente yo no le puedo quitar los decimales, Mario. Ah, bueno. Solamente tienes que posicionarte en la celda que quieres trabajar. Mira, por ejemplo, yo voy a agarrar aquí pagos 2015. No, perdón, ya lo hizo, pero sabes que se tardó mucho. Ah, Es eso, ya lo hizo. sí, es lo que les mencionaba. De hecho, hace unos momentos que, pues en Excel es sencillo hacerlo porque se hace de celda en celda. Aquí las matriciales de Power BI, pues sí, si hacemos un cambio, se hace a toda la columna. Por eso es un poquito más tardado. Entonces, nada más si ven que se tarda un poquito, no se desesperen, porque pues es de los recursos que les comentaba que consume Power BI en memoria. Pero realmente son solamente un par de segundos para todos los beneficios que tiene la herramienta. Entonces es nada más uno Muchas gracias. de las características. Sí, ¿Ok? gracias, ya está correcto. Sí. Ok, muy bien. Entonces vamos a... Pati, ¿cómo vas, Pati? Si quieres compartir pues, pantalla y de esa No, es manera. que qué pena, pero o sea, yo me ayudamos. tardé porque se tardó en cargar y estaba escuchando todas las instrucciones. Entonces ahorita estoy de que, ay, ¿qué paso seguía? O sea, sí vas bien rápido. Ah, Compártelo, No, y pues mejor de nada más esa recuérdame manera. cambiarle los 3 nombres, luego de ahí agregaste una columna. sí, sí, déjame lo vuelvo a hacer, no hay problema. Bien. Como quiera ahorita vamos a hacer esta dinámica que les digo donde vamos a practicar todo esto. Entonces, van a ver que van a aprender DAX muy bien. Nos quedamos en que les cambiamos los títulos a los 3 columnas, pagos 2013, pago 2014 y pagos 2015. Y en cualquier parte de la tabla, posiciona el mouse y dale clic derecho. No importa en dónde le des clic, como quiera siempre se va a crear hasta el final la columna. Vamos a elegir la opción que se llama nueva columna. Sí, ¿sabes qué? No, algo estoy haciendo mal porque para empezar no me llegó tu correo y abrí el anterior y lo intenté, volver a convertir a tabla. Estoy trabajando con el original y me puse, era en transformar datos, ¿no? Sí lo puedes hacer así, yo me salté ese paso porque los transformé directamente aquí, pero también si los transformaste nada más dale en la esquina superior izquierda en la opción que dice cargar y cerrar y Ok. con eso ya se van a importar al Power BI. Ok. Y mi memoria no dio para más. O sea, porque te estaba No, escuchando y luego cuando lo quiero hacer está como que complicado. Ya me puse aquí con 2 pantallas para poder
ver y hacer. No, está bien, como quiera ahorita lo explico como quiera más lento para que no quede ahí ninguna duda y tengan oportunidad de hacer los cambios a la par que lo hago yo, no pasa nada. Ok, bueno, guardar y cerrar. ¿Y dónde está la En la esquina, información? ya que estás aquí en el Power BI, en la Ahí esquina izquierda, en la sección que dice datos. Datos. Pero sabes que no. Allá. Ándale, ahora sí. No encontraba eso de nueva columna, ¿verdad? Nueva columna, así es. Ok. Y te va a aparecer esta columna en blanco a la derecha. Ok. Y arribita en la barra de fórmulas, Ya. en vez de columna, le ponemos pagos globales. Realmente puede ser cualquier nombre, o sea, el título es lo de menos, nada más para saber qué si queremos llamar a la columna. Y vamos llamando a cada una de estas columnas a los que les cambiamos los nombres para hacer la sumatoria. Pagos 2013, pagos 2014 y pagos 2015. Nada más asegúrate de que sí te haya autocompletado correctamente el Power BI el nombre de las columnas, que en este caso es el nombre de la tabla y entre corchetes el nombre de la columna. Ok, le pones tu signo de más, ¿verdad? En automático. Sí, signo de más. Pago 2013, pago 2014. Ok, posterior ya nada más le das Enter, ¿verdad? Aquí en la palomita, por favor. Ahí. Listo. Ok, entonces ya hicimos nuestra primer operación ahí con columnas calculadas. Sí. Todavía no es DAX, pero ya más o menos estamos entrando en materia. Entonces vamos a crear, ya que tenemos esta columna de pagos globales, vamos a crear una nueva columna. Y en esta nueva columna lo que vamos a hacer es lo siguiente. Yo le voy a poner de título pagos 2014-2015. Así pegado. Yo les había dicho que la diferencia entre una medida y una columna es que la columna cambia la estructura de la tabla, la medida no lo hace. ¿Esto qué quiere decir? Que como yo cambié la estructura de la tabla al crear una columna llamada pagos globales, yo puedo hacer uso dentro de la misma función DAX o dentro de una nueva columna calculada o dentro de una nueva medida de esta columna que acabo de crear. Entonces, aunque esta columna no existía, como yo ya la creé, ya puedo hacer uso de ella. Entonces, si yo le pongo pagos globales, van a ver cómo ya me despliega los 3 que teníamos ahorita de los 3 años y aparte la nueva sección llamada pagos globales. Entonces yo voy a seleccionar esta columna que acabo de crear que es pagos globales y como aquí me dice que es pago 2014 y 2015, le voy a dar un signo de menos para restarle los pagos del 2013. Entonces, cuando yo le vuelva a dar clic aquí en la palomita, me va a crear esta nueva columna llamada pagos 2014, pagos 2015 y que efectivamente va a traer la resta de los pagos globales menos los pagos del 2013. De todas maneras, ahorita en un momento más vamos a ver la parte teórica de las funciones DAX. A mí me gusta más revisar primero un par de ejercicios prácticos porque la teoría se entiende mejor si ya traemos un contexto de más o menos qué es lo que nos referimos. Entonces ahorita como quiera vamos a ver cuál es la explicación teórica de todo esto, pero primero pues vamos a continuar haciendo estos ejercicios que son muy simples, sumas, restas, para que vean más o menos en qué consiste esta elaboración de funciones DAX. Entonces listo, ya todos pudieron hacer la resta, ¿verdad? El global menos el 2013. ¿O alguien todavía está ahí haciéndolo? Listo. ¿Ok? Listo. Vamos a hacer otro ejercicio facilito. Creamos otra columna, ya vimos cómo se hace, clic derecho, nueva columna. Y en esta ocasión vamos a ver cuánto representaba el 2013, los pagos del 2013, en una proporción contra los pagos globales de este periodo de 3 años. ¿Cómo lo hacemos? Le creamos el nombre a la columna. Yo en este caso le voy a poner proporción 2013. Y lo que voy a hacer es que voy a tomar los pagos del año 2013 y
voy a poner una división para poder ver cuál es la proporción en comparación con los pagos globales. Una simple división. Ya sabemos que le tenemos que dar clic en la flechita, en la palomita, para que se genere la columna, perdón. Y ya me genera la proporción. Pero la proporción me la está dando en número entero con decimales. Entonces, para poder nosotros cambiar la estructura a porcentajes, ya sabemos que lo único que tenemos que hacer es posicionarnos en la columna a la que le queremos cambiar el formato, cualquier celda, y eso en automático me despliega en la parte superior el menú de herramientas y el menú de columnas. En las herramientas de columnas, aquí me aparecen todos los formatos, que es moneda, número normal, fecha, porcentaje. En este caso yo voy a elegir porcentaje. Y listo. En este primer caso, de todos los pagos del 2013 en los pagos globales, el 2013 representa el 31.63%, el siguiente caso el 31.43%, el siguiente el 31.99% y así sucesivamente. Entonces ya tenemos 3 operaciones aritméticas básicas y pues vamos a generar pues ahora sí finalmente la última operación aritmética básica para ya ahora sí empezar a moverle un poquito el DAX, ya que más o menos estamos entrando en materia y ya vemos cómo se realizan las operaciones. Clic derecho, nueva columna. Vamos a ponerle proyección, 6 años. En este caso, Power BI se acepta la ñ para este tipo de operaciones, tanto en columnas combinadas como en medidas. Entonces, si le ponen 6 años no hay bronca. Si le pusieran 6 years o una palabra en inglés, pues también funcionaría. Pero en este caso, la ñ sí la acepta. Entonces, si la sumatoria de estos 3 años, 2013 y 2014 y 2015, da a la columna de pagos globales, si yo quisiera hacer la proyección a 6 años, pues solamente tomaría los pagos globales y los multiplicaría por 2. Como ya son 3 años, le sumo otros 3, lo duplico y ya me saldría la proyección a 6 años de una manera pues muy sencilla. Ya operativamente tendríamos que agregarle ahí más variables, pero ahorita para este ejercicio solamente lo vamos a hacer de esa manera. Solamente queremos ver cómo se hace la multiplicación en Power BI. La terminamos, palomeamos y ya tenemos finalmente una cuarta columna llamada proyección a 6 años, donde se me muestra el resultado de duplicar la columna de pagos globales. Si se dan cuenta, estas últimas 3 columnas no se hubieran podido haber realizado si no hubiéramos cambiado la estructura de la tabla. Nosotros la cambiamos cuando creamos la columna pagos globales. Entonces, gracias a que nosotros cambiamos la estructura de la tabla, pudimos crear estas 3 columnas que a su vez también volvieron a cambiar la estructura de las tablas y a su vez también se pueden utilizar en otras columnas calculadas y en otras medidas. Entonces, ese es el principio básico del DAX cuando se utilizan columnas calculadas. Entonces, hasta aquí, ¿hay alguna duda? ¿Todos pudieron llegar hasta este punto? ¿O hay alguien que tenga por ahí alguna duda sobre este tema que estamos viendo, que apenas está empezando? Yo no. ¿No? Oscar, Patricia, Horacio, ¿todos bien? Sí, todo bien. Todo bien. Ok. Vamos a pasarnos ahora al lienzo sobre el cual vamos a desarrollar nuestro dashboard. Sabemos que nos tenemos que posicionar en este icono de las gráficas y este lienzo se encuentra en el panel de informe. Entonces, yo le voy a cambiar el nombre a mi página. Aquí por default me da por nombre página 1. Yo le voy a poner de título clase 3, que es la clase del día de hoy. Dentro de todas las visualizaciones que nosotros tenemos disponibles en Power BI, que son estas que se encuentran aquí al centro, hay una que a mí me gusta mucho, que es esta. Es esta tablita con unos colores azules. Esta tablita con unos colores azules se llama matriz y es el equivalente de las tablas dinámicas de Excel, pero en Power BI. Entonces, cuando vayan a hacer un despliegue de datos, van a ver que hay 2 tablas, esta que se llama tabla y esta que se llama matriz. A mí me gusta más matriz porque, como les mencionaba, es el equivalente de las tablas dinámicas de Excel, pero en Power BI, y aparte me permite hacer operaciones DAX, cosa que la herramienta de tabla pues no lo permite
de una manera tan sencilla. Entonces voy a seleccionar este icono de matriz y me va a crear mi objeto de tabla. Perdón, mi objeto de matriz. Y lo voy a hacer un poquito más grande para que abarque pues, una mayor cantidad de espacio en mi pantalla. Lo siguiente que voy a hacer va a ser tomar del lado derecho, en la sección de campos, la columna que se llama Country. Y ese Country lo voy a mandar a la sección de filas. Y eso va a hacer que me genere un listado de todos los países con los que se va a estar trabajando en este ejercicio. Ahora, ya que tengo este listado realizado, yo me podría dar cuenta que si me voy a la columna, a la sección de datos, pues cada una de estas personas, cada uno de estos empleados tiene una cierta cantidad de pagos. Y estos pagos yo los hice una sumatoria a nivel empleados con las funciones que ahorita hicimos, pero esa sumatoria fue en horizontal, es decir, 2013, 2014, 2015 para este primer empleado. 2013, 2014, 2015 para este otro empleado. Y así sucesivamente. Entonces yo lo que voy a hacer ahora va a ser replicar el funcionamiento de una tabla dinámica, pero dentro de esta matriz, y esa sumatoria lo que va a hacer es que todos los empleados que pertenecen a cada una de estas ciudades, de cada uno de estos países, va a generarme una sumatoria para saber más o menos en promedio cuánto se le está pagando a los empleados de cada uno de esos países. Esto que voy a hacer no quiero que impacte a mi columna, no quiero que impacte a la estructura de mi tabla. ¿Por qué? Porque yo ya la impacté creando estas otras columnas. Y en este caso yo no quiero volver a impactar, simplemente quiero obtener el dato. Entonces, cuando yo no quiero impactar la estructura de mi tabla y solamente quiero obtener un dato, ahí es cuando utilizo las funciones de medidas. Las funciones de medidas ustedes las van a encontrar en la sección de modelado y van a ver que en esta sección de la izquierda me aparece la opción de nueva medida. Entonces vamos a darle clic aquí en donde dice nueva medida y van a ver que al igual que con los campos calculados me aparece esta opción, me aparece esta sección que es como la barra de fórmulas de Excel, donde me aparece el nombre que yo le quiero dar a la medida, seguido del signo de igual para que yo empiece a teclear la fórmula que quiero utilizar. En este caso, yo quiero que esta primera medida que voy a crear se llame total pagos. Ya una vez que la tenga tecleada, lo siguiente que voy a hacer va a ser, ahora sí, empezar a utilizar funciones DAX. Y vamos a empezar con la más básica de todas, que es la función de la suma. Para hacer una suma en Power BI utilizando DAX, simplemente hay que teclear la palabra sum. Y aquí se van a dar cuenta que a diferencia de Excel, tanto Power BI como Power Pivot requieren que las fórmulas sean tecleadas en inglés. Entonces, no hay ningún problema. La estructura de la fórmula sigue siendo exactamente la misma, pero tiene que estar en inglés. Eso sí es forzoso. En este caso, la fórmula de la suma se llama sum y cuando yo la aperturo, me va a aparecer desplegadas las tablas y las columnas de las cuales yo dispongo para hacer la operación. En este caso, yo voy a tomar solamente la columna pagos 2013, le voy a dar doble clic y al igual que con las columnas calculadas, también me pide que ponga primero el título de la tabla, después el nombre de la columna y con eso es más que suficiente para nosotros cerrar nuestra fórmula y ya tener completa la función de DAX que vamos a utilizar para que me genere el total de pagos. La voy a palomear. Y van a ver cómo eso en automático va a hacerme que en mi sección de campos que se encuentra aquí a la derecha me genere este apartado que se llama medida. Si se fijan, la diferencia entre una columna calculada y una medida es que las columnas calculadas traen este icono como de una tablita con una E de ecuación, mientras que las medidas simplemente traen este icono de una calculadora. Yo voy a tomar esta nueva medida que acabo de hacer que se llama total de pagos y la voy a arrastrar a la sección de valores.
Entonces, al momento de hacer eso, ya me va a desplegar aquí dentro de mi matriz, que tengo ya dibujada en el lienzo del informe, me va a desplegar la sumatoria del total de pagos de cada uno de estos países. Por ejemplo, aquí me apareció que en Acadia está en 26.188, ADA en 174.747 y así sucesivamente. Los voy a ordenar. Listo, ya están de mayor a menor. Y esta sumatoria la está realizando en horizontal dentro de nuestra tabla, ya que en las funciones que hicimos hace un momento dentro de la estructura de la tabla, la hicimos en horizontal. En este caso ya la hicimos nosotros en vertical, que es como funciona normalmente una tabla dinámica. Finalmente, quiero que vean cómo, a pesar de que nosotros creamos esta nueva medida, la estructura de la tabla con la que estábamos trabajando no sufrió ningún cambio. Sigue siendo exactamente igual a como lo dejamos cuando creamos las últimas 4 columnas. Y eso es precisamente lo que les mencionaba hace un momento, que las medidas no cambian la estructura de la tabla, pero las columnas calculadas, esas sí me hacen más grande la tabla. Entonces ya tenemos ahora sí nuestra primera medida realizada utilizando DAX. ¿Cómo van hasta ahorita? ¿Pudieron hacer esa función de DAX que hace la sumatoria o alguien tuvo algún problema? Sí, yo voy igual que tú. Excelente. ¿Andrés? También voy igual que tú. Muy bien. ¿Alguien que esté batallando o seguimos? Bueno, vamos a seguirle. Al cabo, veo que están avanzándole muy rápido. Es muy sencillo utilizar DAX por lo que se pueden dar cuenta. Realmente, si ya traen unas buenas bases en Excel, no tendrían por qué tardar más a lo mejor un fin de semana en entender ya cómo funciona DAX. Vamos a crear una nueva medida. Nos vamos a el menú de modelado y vamos a crear una nueva medida. En este caso, yo ya saqué la sumatoria de todos los pagos del año 2013, pero ahora yo lo que quiero sacar es un promedio de los pagos igual del 2013 por empleado. ¿Cuál sería la función de DAX que me hace esa operación? En Excel se llama promedio, pero como DAX me exige que las fórmulas estén en inglés, pues entonces promedio en inglés es average. Tecleamos la palabra average, abrimos el paréntesis, seleccionamos la columna con la que queremos trabajar, que sigue siendo la columna de pago 2013, y cerramos nuestro paréntesis. Cuando yo le dé a la palomita, se me va a generar mi nueva medida. Ya se terminó de generar y van a ver que de este lado derecho en mi sección de campos ya está aquí creada mi nueva medida que se llama promedio de pagos y trae mi icono de la calculadora. La calculadora, recordemos que es el icono de las medidas. La tablita con la E de ecuación es el icono de los campos. Entonces tomamos esta nueva medida que acabamos de generar, la arrastramos a la sección de valores de nuestra matriz y finalmente ya nos genera nuestra operación. Así de simple es realizar los promedios. Si yo quisiera hacer otra nueva medida, nuevamente, modelado, nueva medida. ¿Pudieron hacer el promedio? ¿Puedo pasar a la siguiente medida o alguien todavía sigue realizándolo? Pero ¿qué debemos de poner ahí en la barra, en promedios? Average, déjame lo vuelvo a hacer. Va de nuevo. Si ustedes ya tienen una medida y la quieren eliminar porque se equivocaron o porque hay que modificarla o algo, solamente tienen que darle clic a la medida y de este lado derecho van a ver que se le aparecen 3 puntitos. En este caso yo voy a eliminar esta que se llama promedio de pagos. Y cuando le doy clic en los 3 puntitos, aquí ya me aparece la opción eliminar del modelo. Entonces la voy a eliminar del modelo. Me parece que sí estoy seguro. Le doy clic en que sí. Y voy a crear nuevamente la medida. Clic derecho, nueva medida. Le habíamos puesto promedio de pagos, promedio pagos.
Y la fórmula para hacer, la función DAX para hacer el cálculo del promedio se llama average. A-V-E-R-A-G-E. Average. Dijimos que vamos a tomar la columna de pagos del 2013. Aquí está. Le voy a dar doble clic. Power BI me lo autocompleta. La estructura es nombre de la tabla, seguido del nombre de la columna entre corchetes. Y finalmente cerramos paréntesis. ¿Listo? Sí, muchas gracias. Excelente. Le damos aquí en la palomita. Y ahorita el error que se me generó porque eliminé la medida del modelo, pues ya se me restauró. Ya ahora sí mi matriz ya me está mostrando la información correctamente porque ya volví a generar la medida que había eliminado del modelo. Vamos a pasar a otra medida, también sencillita, pero para seguir ahí ejercitándonos en DAX. Mario, Mándeme. una pregunta, perdón. Sí. Ahorita nos dijiste que si nos habíamos equivocado o queríamos modificar, había que borrar y luego crear una. ¿No hay manera de modificar así directamente, editar la fórmula y cambiarla? Sí, claro. Te vas de este lado derecho a la medida que quieres modificar, le das un clic, perdón, y aquí arribita ya te vuelve a desplegar la estructura de la función. Desde aquí arriba la puedes volver a modificar nuevamente y por ejemplo, con eso ya te va a dejar. Perfecto. 14. Muchas gracias. Nada. Mario, ¿me puedes repetir eso, por favor? Eso que acabas de hacer. Editar. Claro, claro. En este caso, supongamos que yo quiero modificar la medida que acabo de hacer que se llama promedio de pagos. La ubico dentro de la sección campos, que es donde se generan todo el listado de las medidas, columnas calculadas y las columnas que ya trae la tabla que importe por default. En este caso, la de promedio de pagos, que es la que quiero modificar, le voy a dar un clic, solamente es necesario un clic. Y en esta sección de en medio, que es donde me aparece el equivalente a la barra de fórmulas de Excel, me vuelve a desplegar la función que yo tecleé. En este caso me aparece el título de la medida y el nombre de la fórmula. Entonces, por ejemplo, si yo por X razón me equivoqué, no era el 2014, era el 2015, no pasa nada. Solamente selecciono los datos que quiero actualizar y vuelvo a ingresarlos ahora nuevamente, ahora de la manera correcta. Supongamos que eran pagos 2015. Doble clic y ya automáticamente me genera la estructura que debe tener el nombre del campo, que es el nombre de la tabla, el nombre de la columna, entre corchetes, y ya con eso ya está lista para actualizarse. Le doy en la palomita, ya me la actualizó, y de hecho aquí en mi matriz ya también se vieron reflejados los cambios, los números ya cambiaron. Entonces eso es lo único que hay que hacer para hacer la actualización de una medida, no hay que hacer nada más. Gracias, Mario. De nada. Para estar todos en el mismo canal, voy a regresarme a 2013, que era como lo tenía originalmente. 2013, actualizo la medida y listo. Vamos a hacer otra función DAX sencilla. Ahorita vamos a pasar a hacerlos más complejitas, pero no pasa nada. Aquí estamos, vamos yéndonos de paso a paso para que no sea muy difícil la curva ahí de aprendizaje. Vamos a sacar el pago mínimo que recibe cada uno de los empleados, la cantidad más baja, y la vamos a plasmar en nuestra matriz. Entonces vamos a crear una nueva medida, menú modelado, nueva medida, y de título yo le voy a poner a esta medida pago más bajo, signo de igual. Y la función DAX que se encarga de generar el pago más bajo se llama min. Entonces yo te creo la palabra min, M-I-N, aperturo el paréntesis y tecleo el nombre de la columna sobre la cual quiero obtener el dato de valor más bajo. En este caso yo voy a continuar con el 2013. Le doy doble clic a 2013 y ya me aparece ahora sí el nombre de la tabla, el nombre de la columna entre corchetes, cierro el paréntesis y cuando yo le dé aquí en la palomita ya me va a crear esta nueva medida que me trae el valor más bajo de una columna con valores numéricos. En este caso, el pago más bajo del año 2013 para cada uno de estas ciudades.
Le doy mi palomita, me crea mi nueva medida de este lado derecho, la arrastro a mi matriz, pago más bajo y listo. Ya tengo mi tercer función de DAX dentro de mi dashboard. Pago más bajo. Bueno, aquí me imagino que Los Ángeles solamente tiene un empleado, por eso, o 2 empleados, por eso la cantidad no varía tanto. Ahorita vamos a ver cuántos empleados tiene cada una de estas ciudades. Por mientras ya tenemos el pago más bajo de cada una de estas ciudades. ¿Alguien batalló para hacer esta tarea de fusión? ¿Todavía la está generando? Para esperarme un poquito. A mí no me aparecieron en la fórmula las opciones de las tablas. Vamos a ver. Si quieres, déjame. ¿Ninguna de las 3 que hemos hecho o solo con el... Tengo las primeras 2 que hicimos, pero esta última de pago mínimo ya no me arrojó para seleccionar en la fórmula. Bueno. Las que habré hecho mal. Vamos a, si quieres, déjame lo vuelvo a generar. Y si como quiera, si te sigue sin aparecer, me dices. Lo voy a eliminar del modelo. A ver, ¿lo habré hecho? Es Pues que como que le di 2 veces a abrir la medida porque en la explicación lo dejé abierto. Lo tengo que eliminar si una medida se quedó en blanco, ¿verdad? Pues la puedes también actualizar dándole clic. Dándole un clic, aquí arribita ya te va a aparecer otra vez lo que tecleaste y eso lo puedes modificar. Ok. ¿Sí? ¿Quieres compartir pantalla para que te ayudemos? Déjame, hago todo, ya si no puedo te digo, el pago mínimo y luego era min, abrir cochete. No, sí tampoco me parece. No, a ver si quieres compartir la pantalla, por favor. Pero, Sí. mira. Ay, sí. A ver. Ahí abro el paréntesis y no me las arroja. Teclea la palabra pago, por favor. Ajá. Ahí está, ya me lo filtró. Ok, ¿cuál era? Pago 2013. Ok. Sí, te aparece ese, no, sí te aparecía, pero te aparecía hasta mero abajo de ese listado. Lo que pasa es que por default el Power BI te genera esa autoayuda de a lo mejor cuáles son las funciones que tú quieres utilizar. O sea, el Power BI como que trata de predecir qué es lo que quieres hacer, pero pues como son muchas cosas las que se pueden hacer, te aparece ese listado bien largo. Entonces, cuando tú te creas la palabra ahí de pagos, pues ya te empieza a filtrar de todas las opciones que te enlista. Entonces, Ok. bueno, yo la eliminé, déjame la vuelvo a crear. Y era modelado, nueva medida, pago más bajo, paréntesis, pagos 2013. Listo. Esto que estamos haciendo ahorita, si recuerdan, el Excel tiene la capacidad de que cuando lo abres y tratas de hacer una fórmula, por ejemplo esto, 1 más 1, el Excel tiene este asistente que me genera una idea de cómo se debe hacer la fórmula. Este asistente pues ya me genera la estructura de cómo debe ser la fórmula. Nosotros solamente le vamos pasando parámetros. Power BI como tal no tiene ese asistente y tenemos que teclearlo a manita lo que queremos hacer. Y este es un buen entrenamiento porque en el curso de Power BI de nivel avanzado, ahí ya vemos SQL y ahí en SQL pues es igual todo a manita. Entonces pues de una vez vamos practicando cómo estructurar la lógica de nuestras funciones y la lógica de lo que nosotros queremos hacer a través del código y sin utilizar asistente. Entonces, pues bueno, qué bueno que salió ese detallito de que no lo encontrabas, pero era porque pues la lista era muy grande y tuvimos que hay que teclear para empezar a filtrar. Entonces, qué bueno que salió de una vez para que vayamos dándonos una idea de a qué es lo que nos vamos a enfrentar posteriormente. Entonces, pues bueno, ya tenemos la medida del pago más bajo. Ahora vamos a sacar lo contrario. Vamos a hacer la medida del pago más alto. Nos vamos al menú modelado, creamos una nueva medida y esta nueva medida va a tener por título pago más alto. Si la función de min me estaba trayendo la cantidad más baja de nuestra columna,
pues la cantidad que nos trae la cantidad más alta es la función de max, MAX. Abrimos el paréntesis, me aparece nuevamente ese listado con todas las opciones que me ofrece Power BI para yo poder hacer mi fórmula, pero yo no requiero todo el listado, simplemente con teclear la palabra pagos me va a hacer el filtro de las columnas sobre las cuales puedo yo disponer. Voy a volver a tomar nuevamente pagos 2013, cierro el paréntesis, le doy a la palomita, se crea mi nueva medida, pago más alto, y yo la voy a arrastrar nuevamente a mi matriz. Y listo. Ya tengo mi pago más alto dentro de mi matriz. ¿Cómo ves, Elena? ¿Sí se pudo? ¿Está fácil? Sí, sí se pudo. Ahí vamos. Excelente. Horacio, ¿cómo lo ves? Sencillo. Sí, bastante fácil. Sí, ¿verdad? Sí. Excelente. ¿Ya tienes también las 4 columnas tú, Andrés? Sí, correcto, voy ahí contigo. Excelente. Bueno, vamos a pasar a nuestra siguiente función. Vamos a ver ahora cuántos empleados recibieron un pago en cada una de estas ciudades, nuevamente también en el 2013. Vamos a requerir una nueva medida. Vamos a ir a modelado, creamos una nueva medida y en este caso yo le voy a poner a esta nueva medida conteo de pagos, conteo pagos. La fórmula, la función que se encarga de darme el conteo de pagos se llama count, C-O-U-N-T, count. Y en count yo solamente tengo que poner nuevamente la columna sobre la cual voy a hacer la contabilización de cada uno de los registros. Le voy a dar doble clic, voy a cerrar el paréntesis y finalmente ya tengo mi función. La función, la medida que se va a llamar conteo de pagos va a ser igual a count. ¿Y qué es lo que va a contar? Pues todos los registros que hay en la columna pago 2013. Le voy a dar en la palomita y ya me creo mi nueva medida aquí en la sección de campos. La voy a ingresar aquí a los valores de mi matriz. Y ya tenemos ahora sí los casos. Los Ángeles, 148 empleados con pago. Distrito de Colombia, 67. Cook, 71. San Francisco, 69. Y así sucesivamente. Entonces ya finalmente tenemos nuestras primeras 5 funciones DAX funcionando correctamente dentro de nuestra matriz, y esta matriz pues es el dashboard principal con el que estamos haciendo nuestro informe de Power BI. ¿Alguien tuvo problemas? De Todo mi bien. parte no. Todo bien, ok. Vamos a pasar entonces a ver. Perdón, Mario, yo tengo problema. No, sí, dime, Mari. Oye, nada más, ¿cómo lo tienes ordenado tú para tenerlo yo? Yo lo tengo ascendentemente por country. ¿Tú cómo lo hiciste? Lo tengo en descendente por total de pagos. Total de pagos. Lo tengo así. Ay, ¿cómo nada más le das un clic ahí en el campo o cómo lo ordenas? Sí, en el encabezado del título de la medida, que es perfecto. ahí un simple clic ya me lo ordena. Excelente, muy bien. Sí, ascendente y Gracias. descendente. De nada. Sí. Ok, entonces vamos a pasar a la última función DAX que vamos a ver de esta parte del dashboard. Ahorita vamos a ver más funciones DAX, pero así como cuando hicimos nuestras columnas calculadas, en las cuales una a una las fuimos enlazando a estas 3 columnas que teníamos inicialmente y fuimos creando estas otras columnas adicionales que estaban enlazadas entre sí, también es posible enlazar las medidas. Es decir, es posible que estas medidas que nosotros creamos, que ya hacen una operación de por medio,
podamos enlazarlas entre sí mismas para hacer una nueva medida. Esto pues se le llama anidamiento. El anidamiento es poner medidas dentro de medidas. Entonces vamos a ver esto con un ejemplo práctico. Nos vamos a ir al menú modelado y vamos a crear una nueva medida. A esta nueva medida yo le voy a poner monto versus pagos. ¿Qué es lo que voy a hacer? Voy a ver en base al total de pagos que yo tengo ingresados ya en mi medida total pagos, cuánto se vuelven a nivel único si yo hago la conversión contra el total de conteo de empleados, que es esta columna que le pusimos conteo pagos. ¿Cómo hacemos esto? Ya DAX tiene una función que se encarga de hacer esa conversión. Se llama, bueno, no sé cómo se pronuncia, si divide, se escribe divide. Te crea la palabra divide o divide, no sé cómo se pronuncia, pero esta función ya se encarga de hacer esa comparativa. Entonces divide y voy a tomar el total de pagos y si se fijan, en todas las funciones que habíamos estado realizando de DAX, siempre me parecía primero el nombre de la tabla y después el nombre del campo o el nombre de la columna entre corchetes. En este caso, como una medida no cambia la estructura de la tabla, por eso aquí la medida me aparece sin el nombre de la tabla que va a afectar. Simplemente me aparece entre corchetes el nombre de la función que acabamos de crear. Entonces, esa es una de las características que tiene trabajar con medidas, que ya no sigue necesariamente las reglas que hemos visto hasta ahorita, que era el nombre de la tabla y el nombre de la columna, simplemente el nombre de la medida y ya implícitamente Power BI entiende que esta función está trabajando con las tablas que vimos hace rato y las columnas que vimos hace rato, sin necesidad de que nosotros lo tengamos que volver a especificar. Entonces, ya que tecleé el nombre de la medida con la que voy a trabajar, que es total pagos, finalmente voy a teclear el nombre de la siguiente medida con la que se va a hacer la división. Ah, se me cerró. Bueno, voy a volver a teclear. Dijimos que era monto versus pagos. Divide. Total pagos. Y finalmente, la función, la medida que nosotros creamos se llamaba conteo de pagos, conteo pagos. Y esta misma medida, como no cambia la estructura de la tabla, sino que hace referencia a la tabla como tal, implícitamente Power BI ya entiende que va a hacer referencia a las tablas que nosotros ingresamos hace un momento. Entonces, finalmente le vamos a dar clic aquí en la palomita. Y eso ya me crea mi nueva medida en mi sección de campos. La voy a arrastrar a mi matriz y listo. Ya me creó mi nueva medida. Aquí está el monto versus pagos. No tuve que teclear el nombre de las columnas ni el nombre de las tablas porque implícitamente ya estaban embebidas dentro de las medidas que utilizamos hace unos momentos. ¿Cómo sé que mi medida está correcta? Porque lo que hice técnicamente fue un promedio. Entonces, mi monto versus pagos, que es, voy a hacer más grande la tabla. Mi monto versus pagos, que fue la última medida que hice, debería ser el resultado igual a la función average que hice hace un momento. Y si se fijan, los datos cuadran correctamente. Entonces, a pesar de que son funciones diferentes, lo que me interesaba hacer más que el DAX como tal, que fue la función de divide, lo que me interesaba era que ustedes vieran que se pueden anidar medidas dentro de medidas para no tener que volver a hacer referencia a tablas y lo más importante, reciclar la mayor cantidad de código posible. Es decir, ¿sí, Oscar? Mario, bueno, es que cuando dijiste que podíamos anidar, se me ocurrió si se pueden utilizar como una especie de filtro. ¿Cómo le haríamos ahí, por ejemplo, si me interesa más que el conteo de las personas, me interesa el conteo con ciertas características? Por ejemplo,
ahí tenemos el conteo de pagos que dice que Los Ángeles son 148, pero yo quiero una información muy específica. Quiero que nada más me cuente aquellos que tengan un pago mayor que 40,000. Ok. Mira, hay dos maneras. Una es con columnas calculadas. Ahorita vamos a ver un ejemplo de cómo generar un abanderamiento en las columnas calculadas. Te voy a decir las dos maneras en las que yo lo podría resolver. La primera, crear una columna calculada donde yo pueda generar una etiqueta y todos los créditos que tengan un pago, que tengan una cantidad de pago mayor a 40,000, ahorita hacemos el ejercicio, le genero una etiqueta que diga pago mayor a 40,000 y todos los demás les pondría, no sé, pago normal. Entonces, ya con eso, como tengo mi columna ya etiquetada, ahora yo puedo meterle un filtro a mi matriz del Power BI y con ese filtro ya tengo ahora sí el dato que tú quieres, que solamente son los créditos, los clientes, los empleados, con pagos arriba de 40,000 pesos. Esa es una manera. La otra manera, DAX tiene una función que se llama Calculate. Esa función la vamos a ver ahorita en un ejercicio que vamos a hacer más adelante, que es un diagrama de Pareto. En el diagrama de Pareto vamos a utilizar esa función. Está un poquito, tiene su lógica, pero esas serían las dos maneras en las que se puede resolver. Los dos ejercicios los vamos a ver ahorita en la clase. Primero vamos a ver el del etiquetado y ya después del break vemos el Pareto. De las dos maneras se puede hacer. Perfecto, muchas gracias. Ok, de nada. ¿Alguien más tiene alguna duda? Patricia, Andrés, Horacio, Ava, Selene. No, todo bien. Todo bien. Todo bien. ¿Verdad? Ya está empezando a poner interesante, ¿verdad? Vamos Sí. a ver. Excelente. Ok. Vamos a hacer lo siguiente. Vamos a regresarnos a la sección de datos y vamos a crear dos nuevas columnas calculadas utilizando otras funciones DAX que están un poquito menos sencillas que las anteriores, pero tampoco están tan complicadas. Vamos a crear una nueva columna calculada. Ya sabemos que lo único que tenemos que hacer es posicionarnos en cualquier parte de nuestra tabla y le damos en nueva columna. A esta nueva columna yo le voy a poner como nombre completo. El nombre completo lo que va a hacer es que va a unir la columna first name y la columna last name de cada uno de los empleados para mostrarme en esta nueva columna el nombre completo. Eso en Excel nosotros sabemos que se llama concatenar y efectivamente DAX ya tiene también una función que se llama concatenate que se encarga de hacer esa unión de datos. El único detalle que tiene DAX es que solamente te permite concatenar dos columnas o dos cadenas de texto, a diferencia de Excel que sí te permite concatenar n cantidad de registros, pero no hay ningún problema. Hay maneras para poder emular ese comportamiento que se hace en Excel a través de DAX. En un momento se las enseño. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Identificamos el nombre de las columnas que queremos concatenar, que en este caso es first name. Aquí está, doble clic y last name. Cerramos nuestro paréntesis, le damos en la palomita y listo. Ya me concatenó el nombre y el apellido de cada uno de los empleados. Pero esto es lo que les mencionaba, que desgraciadamente, pues ahorita DAX en Power BI solamente te permite concatenar dos registros, dos cadenas de texto. Entonces eso es un problema por si queremos concatenar más datos. ¿Qué es lo que podemos hacer para evitar que pase esto? Lo único que hay que hacer es que si se fijan, entre cada... Voy a integrar aquí unos espacios, esto no es necesario que lo hagan, nada más quiero para que vean que la información más separadita. Quiero que vean cómo este primer campo, que es el first name de la tabla de empleados, y este campo, que es el last name de la tabla de empleados, están separados por una coma.
Para yo poder concatenar un dato adicional, tengo que primero pensar en dónde quiero que esté ese dato adicional. Yo en este caso quiero que esté en medio. Quiero que haya un espacio entre el nombre y el apellido. Entonces lo que voy a hacer es que antes de la coma que separa la primera cadena y la segunda cadena, y después de la primera cadena, que es donde va a estar el dato que quiero concatenarle, el dato adicional que quiero concatenarle, yo voy a teclear el signo del ampersand. El signo del ampersand es la tecla Shift y el número 6. En casi todos los teclados es así. ¿A todos desapareció el signo de ampersand cuando lo teclearon? Sí. ¿O hay alguien? Ok. Sí. Cuando Sí. le teclean el signo de ampersand, eso implícitamente ya le está diciendo a Power BI que vas a hacer una concatenación de datos, pero esa concatenación no está ligada a la función concatenate que estoy utilizando aquí a la izquierda. Esta concatenación se está haciendo de manera interna. Entonces aquí ya solamente tengo que teclear el dato que quiero concatenar, que en este caso es un espacio. Pero un espacio como tal no se puede teclear solo en Power BI, no lo va a detectar. Para yo poder agregar un espacio dentro de mi concatenación, tengo que encapsular ese espacio dentro de dos comillas simples, perdón, dos comillas normales. Cuando yo ya hago cuando yo agrego esas comillas normales y dejo dentro de esas comillas normales un espacio dentro de ellas, entonces ahora sí ya Power BI lo que va a entender es que va a utilizar la función concatenar y va a tomar el primer nombre del empleado. A ese primer nombre le va, a través del ampersand, agregar un espacio vacío, un espacio vacío, y ese espacio vacío yo lo tengo encapsulado dentro de estas dos comillas, y ya que haga esa concatenación, ahora sí va a tomar el apellido y se lo va a concatenar a esas tres cadenas de caracteres. Cuando yo le dé aquí en mi Muy palomita. similar al concatenado de Excel con las comillas. Sí, de hecho es muy similar. Es casi igual. O sea, la única diferencia entre este y el otro es que, pues en Excel, la fórmula de concatenar sí te permite concatenar varias celdas. En este caso, Power BI no te deja concatenar directamente con la función, pero sí combinando la función con el ampersand. Y listo. Cuando ustedes le den clic en la palomita, van a ver cómo el nombre completo, ahora sí ya me aparece separado el nombre y el apellido de cada uno de los empleados de la manera correcta. Entonces, así es como se hace esa concatenación. Es casi igual a Excel, nada más trae ese paso adicional. ¿Quién sí pudo? ¿Quién no pudo? ¿Alguien está batallando? ¿Selene? Todo bien. Excelente. ¿Alguien batalló? ¿Andrés? ¿Todo Todo bien? bien. Muy Todo bien. Muy bien. Todo bien, todo bien. Excelente. Excelente. Bueno, vamos a pasar a nuestra siguiente función DAX. Hasta ahorita, pues todas las funciones DAX que hemos visto nos han funcionado perfectamente. Son sencillas, pero mínimo ya sabemos que pues no es... Si estamos acostumbrados a Excel, pues no nos va a salir a la primera aquí en Power BI, pero ya ahorita que estamos viendo cómo se hace, pues realmente no es que sea difícil, es que se hace de una manera diferente. Pero ya vimos que esas diferencias pues realmente son muy pequeñas. Por eso les mencionaba que aprender DAX, si se pueden estudiar muy bien, en un fin de semana ya lo tienen dominado, siempre y cuando ya traigan las bases de cómo funcionan las fórmulas en Excel. Entonces vamos a pasar a nuestra siguiente columna calculada. Vamos a crear una nueva, nos vamos a herramientas de columna, nos vamos a clic derecho, nueva columna. Y esta nueva columna lo que va a hacer es que nos va a rankear los pagos del 2013 para nosotros saber qué empleado gana más, qué empleado gana menos y hacer un listado de qué empleados ganan más según su puesto. Entonces a esta columna le vamos a poner por título, vamos a ponerle ranking. Y la función DAX que se encarga de hacer esa evaluación se llama rank.employee.
EQ. Esta función de rank.eq es la que se encarga de evaluar números de un listado de números para poder ir ponderando cuál tiene mayor peso que otro y sobre eso ya tener el listado de orden, ya sea ascendente o descendente, de cuáles tienen mayor peso que otros. Entonces, lo primero que me está pidiendo la función de rank es que yo le ingrese el valor sobre el cual se va a hacer la comparación. Entonces, ese valor normalmente, o en este caso, siempre es el de la columna que quiero listar. En este caso, yo quiero listar la columna que se llama pagos 2013. Una coma. Lo siguiente que me va a pedir es que yo ingrese la columna sobre la cual va a ser la evaluación para poder saber en qué nivel de ranking está. Entonces, ¿sobre qué columna va a ser la comparación? Pues sobre sí misma, sobre pagos 2013. Esto principalmente porque en ocasiones se requiere hacer rankings, pero en base a dos columnas distintas. No sé, en base a los resultados del año actual contra el año anterior, quiero comparar si el ranking fue mejor o peor. En este caso, pues la comparativa va a ser sobre sí mismo. ¿Qué empleado gana más contra sus demás compañeros? Entonces, la primera columna es todo el año 2013. La segunda columna es ¿contra qué lo voy a comparar? Pues contra todo el año 2013 de los demás empleados. Y finalmente me pide que le ingrese con una coma después el tipo de orden en el cual va a estar la lista conformada, ya sea en orden ascendente o en orden descendente. Yo voy a ingresar las primeras tres siglas de la palabra ascendente y con eso Power BI ya entiende que así va a ser el orden de la lista. Entonces, ASC. Esta función, si se fijan, ya tuvo una estructura un poquito más compleja, pero tampoco es nada del otro mundo. Rank.eqv, luego la columna sobre la cual se va a hacer la comparación, coma, seguimos con la columna con la cual se va a hacer la evaluación contra sus demás compañeros, coma, y finalmente, ¿cuál va a ser el orden de la lista? ¿Ascendente o descendente? En este caso yo puse ascendente y le voy a dar en la palomita para que se me genere mi nueva columna. Y listo, ya se me creó aquí mi ranking. Aquí ya podemos ver cómo cada uno tiene una posición y voy a ordenarla para ver cómo efectivamente las tres personas que tienen el sueldo más alto en el 2013 son las que están, las tres ocupan el primer lugar porque las tres tienen en monto y en centavos la misma cantidad de sueldo. Pero quiero que vean cómo, como son tres primeros lugares, eso ya no da cabida que haya un segundo lugar ni un tercer lugar, porque ya fue ocupado por esas tres posiciones. Entonces, el siguiente lugar sería el cuarto, porque ya hay tres primeros lugares. Luego sería el quinto, y como hay tres quintos lugares, no va a haber una posición número 6, sino que se brinca al 8, y así sucesivamente. Entonces, la función de rank.eqv me respeta también que si va a haber repetidos, no haya un subsecuente dentro del listado, sino que también se salte las posiciones que se está saltando para llevar el consecutivo. Hay una manera de hacer que nos respete que haya duplicados y que aparte lleve el consecutivo. Por ejemplo, que aquí a pesar de que haya tres primeros lugares, el siguiente sea el 2, 3, 4 y si se vuelve a repetir el quinto lugar, como quiera, continúe con la secuencia de 6, 7, 8. Esa manera de hacerlo es un poquito más compleja y la vamos a ver ahorita en el ejercicio del Pareto. Ahorita por mientras solamente quiero que vean que ya me generó el listado, ya me hizo el ranqueo y esta función como tal sí me permite que haya duplicados, pero esos duplicados pues van a hacer que se coman números de la secuencia porque pues ya tomó el dato que debía, de la posición que debía estar. Entonces, como hay tres primeros lugares, no puede haber un segundo y un tercer lugar. Se brinca directamente al cuarto lugar. ¿De aquí hay alguna duda? Ya que esta fórmula tuvo un poquito más de explicación.
¿O todo bien? Todo bien, ¿verdad? Todo bien. Sí, todo bien. Ok. Sí, todo bien. Si quieren, ya nada más voy a hacer otra vez el mismo ranking, pero ahora en orden descendente, nada más para que vean. Le voy a poner aquí ranking descendente. Mario, yo tengo una pregunta del anterior. Mande. Del anterior. ¿Del Y concatenar? del ranking anterior, Ah, sí. ok, perdón. Más bien de la sintaxis del ranking que tienes allí. Ajá. Es ese ranking, o sea, ¿qué vas a rankear? Los pagos del 2013. Sí, Con los pagos. respecto a, o sea, este puede ser diferente. El segundo pago 2013, ese puede ser otro campo. Sí, ese puede ser otro campo. Mira, déjame. Voy a hacer la equivalencia en Excel, porque en Excel se entiende más fácil esta fórmula. Sí. Tenemos a Juan, a Pedro y a María. Y a Pancho. Vamos a ponerles a todos un sueldo. 900. Y los voy a ordenar. Y este es el nombre, este es el sueldo. Y vamos a poner aquí a un ladito el ranking. Aquí es jerarquía. En Excel se llama jerarquía EQB. Y en Excel está bien fácil de entender a la primera, a diferencia de Power BI, porque en Excel lo primero que me dice es ¿qué número es el que yo quiero rankear? Yo quiero rankear el 500. Coma. ¿Cuál va a ser el listado sobre el que quiero hacer la evaluación? Pues sobre los 4 empleados. Realmente el orden ascendente o descendente. Pues en este caso en Excel el 1 es ascendente. Entonces ahora sí. Bueno, aquí debía ser descendente para que sea igual que en el Power BI. El que tiene el pago más alto aquí es esta persona, es Pancho, porque él tiene 900 pesos, que es la cantidad más alta. Luego María, luego Pedro y luego Juan, porque está en orden ascendente. Entonces aquí en Excel es bien fácil entender porque yo primero le digo, pues bueno, este número, evalúamelo contra todo este listado. Y así ya voy a saber que este número, dentro de estos cuatro números, ocupa la posición número 2. Aquí en Excel es más fácil de entender porque lo hago a nivel celda, pero en Power BI es un poquito más abstracto porque en Power BI pues no existe el concepto de celda como tal. Es o agarras toda la columna o no agarras nada. Entonces por eso aquí a lo mejor es un poquito más abstracto el por qué se tiene que repetir 2 veces el 2013. Es por eso, porque la primera columna es el equivalente acá en Excel a el valor que quiero evaluar y la segunda columna es donde está el listado. Entonces, así es Perfecto. perfecto, ¿verdad? Está fácil, nada más Gracias. que es un poquito más abstracto en Power BI. Sí, perfecto, gracias. De nada. ¿Alguien más tiene alguna duda? Ninguna. No, ¿verdad? Ok. Bueno, vamos a hacer, si quieren déjenme ya nada más hago el equivalente de esta medida que la hice ahorita en orden ascendente, la voy a hacer ahora en orden descendente. Es exactamente igual. Le voy a poner ranking descendente. Rank. Y era pago 2013. Pago 2013 porque se va a evaluar contra sí mismo. Y descendente es la palabra desk. Ya con eso el Power BI entiende que la evaluación va a ser en orden descendente. Y ahí está. En orden ascendente, estos empleados tienen la posición número 1 y en orden descendente tienen la última posición, que es 1997. Entonces sí cuadran ahí las cantidades y los que se repetían en orden ascendente, pues también se repiten en orden descendente. Y también aquí pues no se pueden repetir los números. Entonces pues listo, ya tenemos la evaluación del orden descendente. Ok, vamos a pasar ahora sí a las últimas
las últimas funciones DAX antes de pasar a un tema un poquito más complejo. Veo que está quedando todo más o menos claro, no estamos batallando. Y aquí sí les voy a preguntar en lo individual si ya todos han tenido la oportunidad de utilizar las fórmulas de sí en Excel, la función sí. O hay alguien que nunca la haya utilizado. O hay alguien que me diga, yo ya la he utilizado, pero pues, realmente no la entiendo. ¿Hay alguien que nunca la haya utilizado, que no la entienda? Yo la verdad lo usé hace bastante tiempo que ya no me acuerdo mucho. Ok. Oscar, Andrés, Selene, Ava, Patricia. Yo sí, sí la uso. Ok. Sí la uso. Ok. Yo también la uso. Bueno, entonces, si quieren, nada más aquí para estar todos en contexto, voy a darle una explicación muy rápida a Horacio y sirve que los demás los tomamos como referencia de cómo funciona la función sí. La voy a explicar en Excel porque es más fácil y luego vamos a hacer su equivalencia en Power BI. Entonces, bien sencillito. Supongamos que yo quiero ir al cine. Para ir al cine, la entrada está en 60 pesos. Y yo, en mi cartera, tengo 50 pesos. En este caso, Horacio, pues como ahorita tú eres el que tiene menos digerida la fórmula, mi pregunta lógica sería, ¿puedes entrar al cine o no puedes entrar al cine? No. No puedes entrar al cine. ¿Por qué? Porque te faltan 10 pesos. Eso expresado en fórmula, ¿cómo sería? Pues tengo que iniciar la prueba lógica. Y la prueba lógica sería que si la cantidad de dinero que yo tengo en mi cartera es mayor o es igual a la cantidad de dinero que me exige el cine para poder entrar, si mi cantidad de dinero es mayor o es igual a la cantidad que me exige el cine, yo sí puedo entrar al cine. Si esta condición se cumple, yo sí puedo entrar al cine. Pero si la cantidad que hay en mi cartera es menor a lo que vale la entrada del cine, entonces yo no puedo entrar al cine. Cuando yo libero esta fórmula, pues efectivamente, como tú me dijiste, Horacio, yo no puedo entrar al cine. Pero ¿qué pasaría si yo consiguiera 80 pesos? Pues que la condición ahora sí se cumple, porque el costo, la cantidad de dinero que yo tengo en mi cartera ya es mayor a la cantidad del dinero que cuesta la entrada de cine. Entonces, como ya se cumple la condición, pues ahora sí ya me cambia la etiqueta por ahora sí puedo entrar al cine. ¿Qué pasaría si yo consiguiera 59 pesos con 99 centavos? Pues que por un centavo sigue siendo esta cantidad menor a los 60 pesos. Y recordamos que tiene que ser mayor o igual. Entonces, por eso, aunque me falta un centavo y aunque yo le quite las decimales y lo redondee y las dos ya me dé 60, pues realmente me sigue faltando ese centavo y por ese centavo sigo sin poder entrar al cine. Si yo consigo ese centavo, ahora sí ya puedo entrar al cine. A grandes rasgos y así muy escueto, así es como funciona la fórmula del sí. Es primero una expresión lógica o una evaluación, que en este caso la expresión lógica es esta. Si esto es mayor o igual a esto, o si esto es igual a esto, o si esto es menor que esto. Y después el resultado de qué va a pasar si se cumple esta condición. Y finalmente, el resultado de lo que va a pasar si no se cumple esta condición. Así es como funciona el sí. Al principio cuesta un poquito, pero con poquita práctica se entiende. Esa es la estructura. 3 argumentos. Condición, lo que va a pasar si se cumple la condición y lo que va a pasar si no se cumple la condición. Ah, ok, ya la recordé. Muchas gracias. Ok. Vamos a traducir eso al Power BI. Ok. Vamos a crear una nueva columna. Y en este caso vamos a hacer el ejemplo que nos había dicho Oscar. ¿Sí fue Oscar o fue Andrés? Oscar, ¿verdad? Sí. ¿Fuiste tú? Oscar. Ok, Sí. vamos a hacer el ejemplo que tú nos dijiste.
¿Qué va a pasar si el empleado tiene más de 23,000, no, más de 30,000 pesos en pagos? Ok, vamos a hacer ese ejemplo. Entonces, vamos a ponerle a la columna, vamos a ponerle etiqueta. Etiqueta de pago. La fórmula, la función en DAX del sí es if. Y el if sería que si los pagos del 2013, ya recordamos que con doble clic se me autocompletaba y se me ponía el nombre de la tabla y el nombre de la columna. Si los pagos del 2013 son mayores a 30,000, entonces, coma, voy a generar la primera etiqueta y le voy a poner pago mayor a 30,000. Si se cumple esta condición, lo que va a hacer mi fórmula va a ser generarme esta etiqueta, pago mayor a 30,000. Y si no se cumple esta evaluación, entonces yo lo voy a poner aquí, pago menor o igual a 30,000. En este caso, digo, nada más como recordemos que como estoy utilizando cadenas de texto, o sea, strings, el string no puede estar sin las comillas, igual que en Excel, porque me genera error. De hecho, aquí ya me generó el error. Porque no puede haber texto así libre dentro de la función DAX. Porque DAX espera que ingreses una operación o una función o una medida, una columna. Y como esto pues no es ninguna medida, ni una función, ni nada, por eso me genera ese error. Como es una cadena de texto, la cadena de texto tiene que estar encerrada entre comillas, como le hicimos hace rato con el ejemplo del concatenar para hacer la separación entre nombre y apellido. Entonces, listo. Ahora sí, mi columna que se va a llamar etiqueta de pago va a contener una función DAX que se llama if, y el if va a tener la evaluación de que cuando el pago del 2013 sea mayor a 30,000, entonces me va a generar una etiqueta que va a decir pago mayor a 30,000. Y si esta evaluación no se cumple, es decir, es falso o el resultado es menor o igual a 30,000, me va a generar esta otra etiqueta. Cierro el paréntesis, palomeo la nueva columna y efectivamente ya me generó aquí el etiquetado. Vamos a filtrar y si yo filtro pagos mayores a 30,000, yo voy a ver que efectivamente en mi columna de pagos 2013 son puras cantidades que son mayores a 30,000 pesos. 30,034. Y si por el contrario vuelvo a activar el filtro y ahora solamente filtro pagos menores o iguales a 30,000, nos vamos a encontrar con que hay pagos desde 0 pesos, de hecho inclusive también agarraría negativos, desde negativos 0 pesos hasta 30,000 pesos. Entonces listo, ya tenemos nuestra primera función de las condiciones del etiquetado de los ifs o de la fórmula sí. Así es como se hace la equivalencia de la fórmula sí de Excel en Power BI. ¿De esto hay alguna duda? No, todo está bien. Todo bien. Excelente. Muy bien. Todo bien. Muy bien. Ahora, ya que quedó entendido el if, vamos a subirle un poquito más al nivel de complejidad. ¿Alguien aquí ha hecho uso del sí, pero anteponiéndole variables, ya sea el y, de que sí, y tiene que cumplirse 5 condiciones, o sí, y la palabra o, la palabra reservada o, tiene que cumplirse al menos una de 5 condiciones, o una de 10 condiciones, o una de 20 condiciones? ¿Alguien aquí ya ha utilizado o alguien no ha utilizado el if, pero con varias condiciones, con varias variables? Oscar, ¿has usado el sí y? Sí, lo he usado. Excelente.
Andrés, Selene, Sí, Sí, también. también. Ava también. Patricia, me imagino que también. Sí, perdón, yo también. Ok, bueno, si quieres, Horacio, también déjame, ahorita damos una explicación de aquí de 2 minutos para ponerte en contexto de cómo funciona el sí y el sí o. Aquí, en este ejemplo que vimos ahorita del cine, solamente había una condición, que era si el dinero que yo traigo es mayor o es igual a lo que vale el cine o es menor. Pero ¿qué pasaría si yo solamente traigo 50 pesos, pero resulta que ese día es miércoles y ese día el cine vale 30 pesos? Ahí ya son dos variables, que cumpla con el costo del cine o que sea un día, no sé, un día en el que el cine vale menos dinero. Ahí ya son dos variables. Entonces, eso también se puede hacer tanto en Excel como en Power BI, que una misma condición puede evaluarse dentro de dos escenarios. Entonces, hay dos maneras de evaluar el escenario: que cumpla con todas las condiciones o que cumpla con al menos una condición. Yo voy a poner aquí en Excel, Power BI. En Excel se llama I, en Power BI se llama AND, en Excel se llama O, Power BI se llama OR. La Y me exige que tiene que cumplirse todas las variables y la O me exige que tiene que cumplirse menos una variable. ¿Qué significa esto? Vamos a ver un ejemplo más fácil que el del cine. Supongamos, Horacio, que quieres comprar una casa. Quiero comprar una casa. Y tú dices, quiero que esa casa esté económica. Quiero que esa casa sea de 3 pisos. Y quiero que esa casa esté en una buena colonia. Tú quieres que tu casa tenga esas 3 características. Tú encuentras una casa y te das cuenta que está económica, tiene 3 pisos, pero la colonia pues no está bonita. Entonces tú en automático dices, no, ¿sabes qué? Ya no la quiero. Quiero que tenga las 3, si no, no quiero nada. Después buscas otra casa y te das cuenta que está en una buena colonia, que es de 3 pisos, pero no es económica, está muy cara. Otra vez tú dices, no la quiero. Yo quiero que cumpla con las 3. Finalmente encuentras una casa que es económica, tiene 3 pisos y está en una buena colonia, y entonces tú ya dices, ¿sabes qué? Esta sí la quiero. Si te fijas, tú evaluaste 3 escenarios, 3 variables. Con uno solo de las 3 variables que se incumpliera, tú ya no querías nada. Eso sí, esto ya en la parte algorítmica es un sí. Es un sí y. Sí and, un if and. Que todas las variables que tú pongas dentro de la función tienen que cumplirse, si no, en automático el resultado se descarta como positivo. Por el contrario, la O o la función OR te pide que si tienes, en este caso, 3 variables, con una sola que se cumpla, tú en automático la das por válida. Es decir, tú te encuentras una casa que está económica, no está económica, está muy cara, no es de 3 pisos, nada más tiene una, pero mínimo está en una buena colonia, entonces tú en automático sí la quiero. Igualmente, encuentras una casa que está en una buena, no está en una buena colonia, está en una colonia bien fea, no está económica, está bien cara, pero sí tiene 3 pisos. Entonces, a pesar de que no se cumplieron las 3 condiciones, solamente se cumplió una, tú en automático sí la aceptas. ¿Cuál sería la única manera en la que tú no la aceptarías? Pues que la casa ni esté económica, ni sea de 3 pisos, y aparte esté en una colonia fea. Esa sería la única manera en la cual tú descartarías esa casa. Entonces, esto se le llama en algoritmia,
es un sí o un if or. Esas son las características del AND y del OR. Entonces, ¿cómo se hace esto en Power BI? ¿Cómo podemos traducir esto que acabamos de hacer en Power BI? Si quieren, vamos a hacer un ejemplo en el cual vamos a generar otro etiquetado. Y bueno, ¿qué les parece si hacemos un ejemplo en el cual vamos a generar una etiqueta en la cual si la etiqueta de pago que generamos hace un momento es un pago mayor a 30,000 y aparte, ¿qué les parece? Si pertenece al estado, y pues no me sé las abreviaturas, vamos a poner DC. Si pertenece al estado de DC y aparte tiene una etiqueta mayor a 30,000, le vamos a generar una etiqueta independiente. Y por el contrario, si pertenece a cualquier otro estado, pero es menor o mayor a 30,000, me genera otra etiqueta. Vamos a hacer entonces uso del if and, que ya es un poquito más acercado a lo que me preguntaste hace rato, Oscar, de que qué pasa si quiero evaluar varias variables. Pues ahorita solamente evaluamos la de los 30,000. Bueno, ahora vamos a evaluar varias variables. Vamos a crear una nueva columna. Y vamos a ponerle tipo de empleado. Aparte ya la vimos. Y recordemos que el if me pedía 3 variables. La evaluación lógica, el resultado que va a pasar si la evaluación no se cumple, y el resultado que va a pasar si la evaluación se cumple, y después el resultado que va a pasar si la evaluación no se cumple. La evaluación lógica va a ser en donde va a ocurrir pues toda la magia del AND y del OR. Cuando yo tecleé la palabra AND, estoy encapsulando dentro de la misma función del if otra función más. Estoy utilizando una función DAX dentro de una función DAX. Estoy empezando a anidar. Entonces, el AND lo que me va a decir es que todo lo que esté dentro de este paréntesis va a ser la condición lógica del if. Así sea una variable, así sean 50 variables. Me va a permitir n cantidad de variables. Entonces, yo lo voy a poner como variables que la columna que creé hace rato, que se llama etiqueta de pago, y es igual a pago mayor a 30,000. Ay, no me acuerdo cómo lo escribí. Pago mayor a 30,000. Aquí nada más cuidado. Así como lo teclearon aquí en la etiqueta, tienen que teclearlo acá. Si se les va un espacio o algo, pues ya no lo considera como... Ya no lo considera como la misma variable. Lo considera como otro escenario más. Nada más tengan ahí cuidado con los espacios, acentos, señas, etcétera. Signos de pesos. Tengan cuidado con eso. Si el pago es mayor a 30,000, coma, y aparte el estado, state, se llama la columna, state, es igual, habíamos dicho DC. Si me cumple con estas dos variables, entonces salimos del primer paréntesis, que es donde iba a estar la evaluación lógica del AND. Vamos a poner este empleado tiene sueldo alto. Por el contrario, todos los empleados que no cumplan con estas dos condiciones, vamos a poner este empleado tiene sueldo bajo. Y aquí yo te pregunto, Selene, ¿qué pasaría si el empleado tiene un pago mayor a 30,000, pero vive en el estado de California, en el estado CA? ¿Qué etiqueta le pondría? ¿Este empleado tiene sueldo alto o este empleado tiene sueldo bajo? Si el pago es mayor a 30,000. Pero vive en California.
Este empleado tiene sueldo. Sin miedo, no Bajo. pasa nada. Tiene sueldo bajo, es correcto, porque LAND me exige que se tienen que cumplir las dos variables para que me dé este resultado. Con una sola de estas dos variables que no se cumpla, la fórmula se va a pasar a publicar este otro resultado. Entonces, a pesar de que el empleado sí tiene un sueldo mayor a 30,000, como no vive en el estado de DC, sino que vive en California, entonces en automático esta etiqueta ya no se puede utilizar porque no está cumpliendo con los dos escenarios que te exige la función del AND. Se pasa a la siguiente parte. Entonces, cuando yo cierre el paréntesis, efectivamente, aunque cumple con una condición, como vimos en el ejemplo de la casa, basta solamente con una sola que no se cumpla para que ya no se quiera. Es decir, se pase de esta etiqueta a la segunda. Entonces, terminamos. Y ahí está. Vamos a hacer una evaluación. Vamos a filtrar. Vamos a filtrar a los que tienen la etiqueta de este empleado tiene sueldo alto. Y vamos a ver los filtros. Estado, solamente DC. Etiqueta, solo pagos mayores a 30,000. Ahí está, funciona correctamente. Vamos a ver el filtro a la inversa para ver si nos cuadra la información. Este empleado tiene el sueldo bajo. Aquí vemos que efectivamente hay pagos menores o iguales a 30,000, pero también hay pagos mayores a 30,000. Entonces, si yo le quito este filtro y me quedo solamente con pagos mayores a 30,000, en los estados debería haber todos los estados menos DC. Y efectivamente, hay pagos mayores a 30,000, pero ninguno es DC, porque fue la condición que yo puse dentro de mi función del AND. Entonces, así es como funciona el if combinado con el AND para ponerle más variables de evaluación. Si se fijan, esta función de DAX está más compleja, pero nos permite, así como es más compleja, nos permite realizar más evaluaciones que nos van a servir para tener un informe pues más detallado o con evaluaciones más complejas o muy, muy específicas de su operación, que era pues la inquietud que tenía Oscar hace un momento, de que, oye, pues yo quiero hacer un filtro, pero más complejo. Pues de esta manera, esta es una de las maneras en la que lo puedes hacer, realizando etiquetas con varias variables. Entonces, de esta manera ya logramos resolver esa inquietud que tenía Oscar. Esto es con el AND, falta el OR. Y pues aquí yo les pregunto, ¿quieren que hagamos el break de una vez? ¿Son 10 o 15 minutos, Mari? 15, ¿verdad? 15 minutos, Mario. Okay. ¿Quieren el break de una vez o vemos de una vez? Okay. No, vamos a tener el break, ¿qué te parece? Ok, sí. Son las 11:03, nos vemos Sí. entonces ahorita a las 11:18. 18, perfecto. Bueno, Gracias. nos vemos en un momento más. Sí. Perfecto, gracias. Gracias. Gracias a ustedes.